saludo al pueblo de Loja, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, creo que Pachacutic ha perdido una oportunidad histórica que el pueblo ecuatoriano le entregó, era la votación más alta que había tenido en su historia. No podría generalizar a todos, ¿no? Porque solo por hablar de un hecho simple, ¿no? Este audio que entre comillas se filtra, no es que lo filtran los periodistas, lo filtra alguien de Pachacutic. Es decir, que todavía hay gente decente dentro de Pachacutic, y de hecho conozco a mucha gente que es muy decente. También, y traidores, que, o sea, que llevan y traen. Evidentemente, pero hay mucha gente que yo creo que no está de acuerdo con la línea de conducta desde hace algún tiempo que han adoptado Marlon Santi y también la vicecoordinadora, que es la señora Cecilia Velázquez, ¿no? Porque básicamente este tipo de comportamiento, Freddy, viene desde la campaña electoral, ¿no? Yacu Pérez, yo creo que hay una entrevista histórica de Yacu Pérez con la periodista Yaneri Nostroza, ¿no? Donde él afirma claramente, dice, se demorarán 6 meses en venderse la mitad de asambleístas de Pachacutic. ¿Por qué afirmaba él esto? Porque caminó con esos candidatos. A muchos, hay que decir verdad, hasta los arrastró hasta esa curul, ¿no? La candidatura de Yacu Pérez. Y cuando él se da cuenta de la forma en que procedían muchos de ellos, la forma como, por ejemplo, el señor Marlon Santi impidió que haya un control electoral, que eso a su vez permitió el hecho de que Lazo haga un fraude electoral, y como claro, el correísmo creía que con Yacu Pérez podía perder, dijeron, no, pues bajémonos nuestra base de datos, digamos que no hicimos control electoral, ellos tenían una página web donde tenían los resultados, ¿no? Bueno, pues las cosas se hicieron tan mal que Yacu no tuvo las actas en el momento para reclamar ese fraude electoral, pero él ya se dio cuenta de cómo iban a proceder. Asambleístas como el señor Vanegas, por ejemplo, ¿no? Que ahora, imagínense, inicialmente en segunda vuelta pactó con el señor Arauz, señor Vanegas, ahora en cambio es aliado de Fernando Villavicencio. Entonces es gente que defiende únicamente sus intereses, ¿no? Y que llegan por la coyuntura, porque tampoco es que el señor Vanegas sea afiliado a Pachacutic o tenga una historia de lucha. Y evidentemente los actos que se han ido dando de la señora Cerda, lo de ahora la señora Velázquez, marcan una traición a los principios de Pachacutic, de lo que se creía que podían hacer, ¿no? Carlitos, es que el asunto es que yo le voy a sugerir de la manera más cordial que incluso vayamos caso por caso, o sea, no se nos acelere así, porque es que ayer dijimos y nos comprometíamos que lo íbamos a tratar así. Por ejemplo, Vanegas, Velázquez, Cerda, el vecino de acá, Quispe, y el de Loja, que papel ha jugado. O sea, deberíamos irlos tratando, o sea, uno por uno, analizando cuál es la vida de esta gente, la trayectoria, la viveza de esta gente, la mala formación política de cada uno de ellos, lo que sea. Pero empecemos por la más antigua, que fue la que generó todos los escándalos, esta señora o asambleísta Cerda, que dijo que hay que robar bien, ¿no? Y no le pasó nada en la asamblea. Sí, desafortunadamente a mí me parece que debía ser expulsada de inmediato, que si fuese otra organización menos centralizada, debían tomarse algunos correctivos, ¿no? Y no ha pasado nada, no pasó nada con el señor Vanegas, que frontalmente ha declarado que tiene intereses en el tema petrolero. O sea, le vuelvo a repetir, en segunda vuelta pactó con Arauz, hoy es aliado y precandidato a la asamblea con el señor Fernando Villavicencio. Lo cual da muestras que no es solo Pachacutic, ¿no? O sea, en general, sí, lo que duele quizá de Pachacutic es que es un movimiento que representa a los sectores más empobrecidos, al sector obrero, al sector campesino, al sector indígena. Debería representar, aunque no lo ha representado, también al sector de los negros, ¿no? Que es el sector más empobrecido inclusive que los propios indígenas, ¿no? Exactamente. Ya ver, pero vamos así, uno a uno, ¿no? Y nos quedamos ahí. Y la señora Cerda obviamente es una asambleísta de la Amazonía. Me parece que existieron muchas improvisaciones, por una cuestión que ya se veía en aquel entonces. Que podemos quedarnos ahí en la improvisación. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Mire,
sí, estos asambleístas corruptos de Pachacuti, porque la mayoría son de ese tipo, reciben ministerios, reciben dinero. Imagínense cuánto está recibiendo el señor Villavicencio o Villavicencio para defenderlo tanto a la. Eso creo que hay que investigar también. Ya, sí. Muy bien, ya sabes a dónde quieren llegar. Sí, le decía que en la Amazonía ha sucedido algo, mire, a cambio de lo que son sus recursos naturales, el petróleo, etcétera, desde el gobierno del correísmo siempre se los ha tratado de comprar, ¿no? Tienen enormes beneficios. Los municipios de la Amazonía per cápita reciben 10 veces, 15 veces, hasta 20 veces más que cualquier municipio. A mí me parece un discrimen eso. Un municipio pequeñísimo, por ejemplo de Sucumbíos, recibe mucho más dinero del Estado que Loja, ¿no? Con todos sus habitantes, sí, con toda la historia que tiene. No, y tienen leyes inconstitucionales. El ECORAE igual, donde reciben. Y eso se ha transformado. ¿Por qué quiero llegar a esto? ¿Por qué se ha transformado? Quizás en un tema de cooptación de liderazgos, ¿no? Y obviamente el señor Marlon Santi puso a mucha gente, no bajo la tradición asamblearia que tenía antes Pachacuti. Pachacuti que elegía a sus candidatos antes en asambleas, ¿no? O como lo hacen acá en San Lucas a través de los cabildos. Pero ahora se han olvidado de esa tradición asamblearia y finalmente quienes eligen son los coordinadores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y me parece que, como se dice en el argot popular, bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Ya. Ahí está el origen, en cómo Marlon Santi influyó en la selección de muchos de estos candidatos puestos a dedo y que han evidenciado, pues, no tener una formación política. Y lo advirtió Yacu. Sí, lo advirtió Yacu. Lo advirtió Yacu porque él ya veía lo que iba a suceder, ¿no? El primer asambleísta que se vendió fue el señor Vanegas, era evidente, ¿no? Él creía que iba a ganar el señor Arauz y fue uno de los primeros que marcó, entre comillas, independencia. Esta gente está, pero a la saga, y a ver qué es lo que pasa. Sí. ¿Por dónde se acomoda? Indudablemente, ¿no? Y a ese grupo es que representa, digamos, la señora Cerda. Quizá en el centro de la sierra hay otra línea mucho más fuerte desde el punto de vista ideológico, porque son gente cercana a la CONAIE, ¿no? Que es, digamos, la gente del grupo de ISA, que quizás tienen una formación para algunos radical, pero que finalmente tienen mayor formación, ¿no? Hay un amigo muy cercano a Yacu, por ejemplo, que es Bruno Segovia, ¿no? Bruno Segovia fue electo por la provincia de La Suay, y me parece que Bruno Segovia ha hecho una muy buena asamblea. El problema es que también en este país no trascienden los buenos asambleístas. Aquellos asambleístas que sí están trabajando, que sí están presentando proyectos de ley, que intentan que el país cambie, no hacen noticia. Aquí hace noticia el que insulta, aquí hace noticia el que hace show mediático, como el señor Villavicencio, hacen noticia este tipo de declaraciones que, como suelen decir en el argot popular, se les chispotea, ¿no? Y obviamente hace noticia la señora Velázquez, que no es asambleísta, Freddy. La señora Velázquez es solo coordinadora. ¿Quién debería estar, entre comillas, negociando un pacto de gobernabilidad, no? Debería estar negociando el presidente del bloque. Sin embargo, ella, que es subcoordinadora y ahora, entiendo, candidata a coordinadora nacional de Pachacuti, está negociando estos temas, ¿no? Y obviamente tiene esta frase de la repartición de ministerios, que dicho sea de paso, lo ha aceptado, ¿no? Lo cual es vergonzoso para un país por varios temas, Freddy, porque se supone que si, por ejemplo, CONAIE, ¿no? Que es el brazo social, político, ejecutor de muchas cosas, tiene una agenda de negociación, eso es lo que deberían estar negociando públicamente, decirle, vea, presidente Lazo, nosotros le vamos a apoyar, siempre y cuando usted se dé cuenta de que las zonas más empobrecidas necesitan guarderías, que sigue incrementándose año tras año la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Vea, presidente Lazo, si usted mañana pone un proyecto de ley para la ley de aguas, para reformar la ley de minería, la expansión petrolera, etcétera, tantas cosas que hay en la agenda social, ¿no es cierto? Eso debería ser motivo de discusión. Vea, señor Lazo, si usted vuelve a ponerle más presupuesto a la educación, si usted le aumenta el presupuesto a las universidades, pero no están negociando eso, y eso es lo que ha hecho no solo de Pachacuti, sino de Izquierda Democrática y de otros tantos movimientos nacionales que
sucumban ante este Ya, tema. no, todo está bien, pero solo queremos ir uno a uno. Sí, podemos ir. Nada más. Podemos ir uno a uno. Entonces la señora Velázquez no se inmuta siquiera y dice, sí, quiero ministerios, pero todo o nada, dice ella. Nada de pasacafés y tal. No. Tremenda denigración también para la gente humilde. Fíjese usted, dice, no pasa cafés, o sea, puestitos chiquitos, dice ella. Nosotros queremos cosas grandes. ¿Dónde está la humildad, el respeto sí. a los indígenas ahí? Ahí es una fuerte ofensa. Pero es que esto es el mismo argumento de Guadalupe Llori, porque usted dice que quiere ir en orden, ¿no? Antes de la señora Cerda fue la negociación de Guadalupe Llori. ¿Cuál es el motivo para que Yacu se separe de Pachacuti? La negociación que hicieron con la señora Llori. Y con la señora Llori, obviamente, se hizo ya una primera repartición del país. O sea, no hay que olvidarse de esto, ¿no? Porque inicialmente se la pintaba la señora Llori como una víctima, etcétera, ¿no? De la persecución. Fíjese este país, una señora que no tenía ninguna preparación. No tenía ninguna preparación, pero como había sido víctima del correísmo, entonces hay que ponerla de presidente. Exactamente. Qué fatal forma de hacer política en este país. Ese es el problema. Entonces se la pintó como una víctima la señora Llori, ¿no? Se la presentó así. Que había tenido ya un historial de muchísima corrupción. Lo cual era cierto que había sido víctima, pero también esta señora estaba embarrada de actos de corrupción en su provincia, ¿no? Sí, y se la pintó en su momento como una líder. Muchos pensaban que iba a ir, pero básicamente el motivo de la salida fue eso, ¿no? No el hecho de que sea presidenta ella, sino la forma en cómo se negoció, la forma en cómo se negociaron algunos puestos. De los mismos Pachacuti se la bajaron. Sí, pero luego cuando se dan cuenta de todo el desastre que se había producido, ¿no? Pero ¿cómo es que luego se dan cuenta? Se supone que son gente formada, que tienen enorme conocimiento, experiencia política, que se conocen cada uno entre sí. ¿Cómo es que ahí recién vamos a ver? Uno ya sabe quién es quién, o sea, quién es una persona preparada y quién no lo es, quién está capacitado para determinado cargo. Pero es que esa fue una negociación de un sector de Pachacuti. Por eso le decía, o sea, el gran problema de Pachacuti es que tiene ahora mismo dos sectores. Un sector que ha sido el que negocia candidaturas, que ha sido el que finalmente termina poniendo la agenda política, y otro sector, en cambio, que sí es ideológico. Por eso le decía, no hay cómo meterlo en todo Pachacuti. Claro, ya vamos a llegar ahí. Porque evidentemente hay en Cotopaxi, en el Azuay, hay gente muy destacada. ¿Usted ¿no? cree que Salvador Quispe es un hombre formado? Bueno, con el sociólogo Salvador Quispe hemos tenido algunas diferencias, ¿no? Que sea sociólogo ya. Yo creo que ahí ya está todo. Yo creo que el hombre tiene muchas taras. De hecho le comento que sociólogo se parece a sociólogo, sí, ociosólogo, o sea que es ocioso. Le comento que tuvimos un inconveniente en la campaña electoral de Yacu Pérez, ¿no? Salvador Quispe y otras personas no querían que Yacu Pérez llegue a mi casa. Realizar una visita al emprendimiento que nosotros tenemos. Y ese tipo de comportamientos a veces a mí me llamaban la atención, ¿no? Porque parecía... Exacto, ese sectarismo le hizo mucho daño a la candidatura de Yacu. Pero usted ahí, entonces, no es que dice, los vamos a conocer en la sala. Ya lo conoce, quién es Salvador, y bailarín, oportunista, este es peor que la chilindrina, me parece, que chilla sin que nadie lo tope, y es así, o sea, es boquita, como decía el doctor Flores ayer, boquita dulce, no sé cómo lo habrá probado, pero eso dijo, boquita dulce. Hay algunos sectores, Freddy, que tienen quizás esos males, ¿no? Y que obviamente se contagian de una forma de negociación perversa, que yo creo que le ha terminado haciendo daño a porque, verá, tampoco es que solo sea Pachacuti, ¿no? Vuelvo a repetir, es izquierda democrática, los independientes. Pero vamos en orden, orden. Hemos sido convocados, invitados esta mañana para tratar ese exclusivo tema exactamente por lo que usted describió. El problema es que estos sectores representan a la clase obrera, a los indígenas, representan a los negros, representan a clases humildes, marginadas. Deberían representar. Que son mayoría.
Sí, pero vemos que se representan ellos sus propios intereses. Entonces, por eso es que estamos ahí. Ahora que el Partido Social Cristiano auspicie consejos de la judicatura, que haga lo que le da la gana, eso no llama la atención a nadie. ¿Por qué cree usted que se extinguió el MPD? Se extinguió justamente porque la gente no le perdonaba esos cambios súbitos que había de imagen. ¿Cómo es que estos atacan a las oligarquías y de pronto asomaban millonarios de la noche a la mañana y dejaban el discurso? Y de hecho yo coincido plenamente con usted, o sea, Pachacuti, con la actuación vergonzosa que ha tenido en este periodo en donde estaba llamado a ser la fuerza que cambie muchas cosas, tiene buenas comisiones, vea, por hablar del tema local, ¿no? A mí me parece que es un tipo agradable en lo personal, pero no podemos dejar de obviar ciertas cosas que no se han hecho, ¿no? El asambleísta Medina Lojano preside la Comisión de Educación. Sí. O sea, y finalmente, hombre, siendo realista, no ha hecho mayor cosa por la educación, ¿no? Pero yo he intentado en varias ocasiones compelirle a actuar sobre el tema de, por ejemplo, los maestros comunitarios, ¿no? Que gobiernos anteriores no les pagaban la seguridad social, que es una desgracia, ya está hecha la ley. Sin embargo, hasta el día de hoy no se hace nada. Ya ve, ahí está. Y le iba a decir eso. Profesores que hasta el día de hoy no pueden acceder a un servicio en el Seguro Social. ¿Y cómo es que el presidente de la Comisión de Educación, Lojano, indígena, cómo es que no ha podido resolver ese problema? Se le acaba su periodo y se va sin pena ni gloria si no les resuelve ese problema a los maestros. Sí, es una pena. Y mire, yo por lo menos me he comunicado en unas 3 o 4 ocasiones, es más, le propuse alguna vez, no es que yo sea maestro, pero conozco a muchos de esos maestros, les digo, asambleísta, ¿por qué no se hace una reunión? Hay un grupo también de afectados de las cooperativas que habían pedido una audiencia, y desafortunadamente no hay los oídos, ¿no?, que uno esperaría. Y evidentemente yo coincido con usted de que Pachacuti está herido de muerte. O sea, nunca más, por lo menos de aquí en 20, 30 años, no volverá a tener un resultado electoral como el que tuvo. Un bloque tan fuerte. Ha perdido la confianza de gran parte del pueblo ecuatoriano, e inclusive sus bases, ¿no? Yo creo que muchas de sus bases están divididas, decepcionadas, defraudadas por lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces íbamos ahí, bueno, ya llegamos a Loja con el asambleísta Medina, presidente de la comisión, que hasta ahora no ha podido resolver el problema de los maestros comunitarios. Ahí los dejaron a la Bartola, esa gente abandonados a su suerte, completamente en un barco a la deriva, esa pobre no gente. Se ha dicho nada de un reglamento que acaba de emitir hace unas pocas semanas el presidente de la República, donde pretende, entre otras cosas, que se contrate por horas a docentes. Mire, esos temas importantes no se hablan. Fíjese, murieron 2 niñas, murieron 2 estudiantes, niñas estudiantes en el cantón Nangaritza, y de la manera más misteriosa. Nadie se hizo eco de eso, no se pronunció, y casi se vuelve a repetir la historia. 2 niñas más en agonía. Yo no sé si en estos días habrán fallecido o ya se recuperaron. Ojalá que sea eso, Ninguna autoridad, sepulcral silencio sobre lo que pasó aquí en Nangaritza en temas de educación. Ni la asambleísta, ni la coordinación no nos han dicho nada. Bueno, creo que el doctor Camilo estaba de vacaciones, pero el hecho es que nunca hubo pronunciamiento sobre esa situación tan dolorosa, tan delicada. Y sobre todo en materia de educación, que las escuelas siguen en el más espantoso abandono de toda la vida. No es que Lazo vino y las abandonó, porque hay gente que se aprovecha de decir eso. Estuvo aquí doña Anita Moser, dijo como en Bellavista les tuve que hacer un murito ahí, los niños tristes, se les caían las edificaciones. Entonces no hubo esa atención prioritaria para la educación. Y ante todo no hay una agenda legislativa. Exactamente. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctora Ponte, muy buenos días. En verdad ya no hay en quién creer. Dice que los de Pachacuti han estado llenos de corruptos, como lo está escribiendo su panelista.
Y a la única persona que ha denunciado, que ha trascendido la denuncia, inclusive que tiene presos a mucha gente, se lo acusa también de vendido a Fernando Villavicencio. ¿En qué mismo quedamos? ¿A quién defendemos? ¿A quién le hacemos el juego? Sí, pero ahí tiene que ver usted quién denuncia eso, o sea, ese es el asunto, ese es el problema. Fernando Villavicencio llega por concertación. Fernando Villavicencio vivió años reclamando la forma en que contrataban los consorcios. Yo leí muchos, es más, debo decir, yo voté por él para la asamblea. Pero ha sido una enorme decepción, no ha redactado absolutamente nada. Para mí él es la nueva Anita Galarza de esta asamblea. Se pasa de escándalo en escándalo, en una defensa, no del presidente, en una defensa de sus intereses. Por eso vuelvo a repetir, él con Ricardo Vanegas, a quien denunció en su tiempo, por si acaso, sí, hoy lo tiene de precandidato a la asamblea por el Guayas nuevamente. ¿Usted cree que eso es gratuito? Es porque los señores Vanegas tienen interés petroleros al igual que él. De modo que no es tampoco alguien que se haya marcado diferencia. A ver, Carlitos, ahí la primera objeción, ojalá que sea la única. Pero imagínense usted hablar de asamblea a Vanegas cuando falta más de 2 años. ¿Cómo podemos anticiparnos y hacer relajo por cosas que faltan mucho tiempo? Pero están haciendo campaña ya. Sí, pero es que todo político hace campaña, Carlitos. Hasta la señora Velázquez hace campaña en su contra. La señora Cerda hace campaña en su contra. Yacu hace... Porque ¿le gusta a usted la alianza de Yacu con ¿cómo se llama? Gustavo Larrea. ¿Gustavo Larrea? No. ¿Le gusta? La verdad que no. A mí me parece que Yacu es un tipo muy, muy inteligente, pero en los últimos años ha tomado decisiones bastante complicadas, ¿no? Las alianzas que tuvo el movimiento Somos Agua para las alcaldías y prefecturas fueron un error en casi todo el país, ahí están los resultados. Ahora este es un nuevo error también. Pero es que hay un asunto que hay que entender, los que son expertos en materia política lo saben. Es que tampoco puede llegar a Yacu Pérez con solo Somos Agua, con la gente que lo apoyamos porque defiende el agua, no puede llegar. Yo lo apoyo a Yacu en tanto en cuanto sea un líder de la defensa del agua, del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza. Lo apoyamos. Yo lo apoyo a Villavicencio en tanto en cuanto fiscalice, que también es una función específica de un legislador, fiscalizar, y es lo que él ha hecho. No lo apoyamos, es decir, no ha generado leyes. Carlitos, ¿se ha puesto a pensar usted cuántos asambleístas son? 137, que se pusieran a hacer una ley, cada asambleísta por año, 137 leyes, pero solo dejemos una ley por cada legislador durante 4 años. El tema es que es una parte de su plan de trabajo. Él dijo, por ejemplo, que iba a cambiar la ley de contratación pública. ¿Y se ha cambiado? No se ha cambiado. No. ¿Y cree que no avance? Pues difícilmente, porque... ¿Y las leyes se aprueban con mayorías? ¿Y él tiene mayoría? No. Me parece que con muchas negociaciones, al menos si se hacen las cosas con sentido común, podría tenerse otro sentido. Pero si los socialcristianos lo tienen en la mira para bajárselo, también, ¿ahí hay algo de solidaridad o no? Bueno, habría que ver. Y respecto a lo que preguntaba usted de Yacu, a mí me parece que lo que el país necesita no son acuerdos bajo la mesa, como los que ha hecho la señora Velázquez, o ha intentado hacer, porque entiendo que ya fracasó. El acuerdo de Yacu es encima de la mesa con Gustavo Larrea. Sí, pero el tema es de que, por lo menos para mi gusto, ¿no? Me parece que hoy el país necesita un gobierno de centro, ¿no? Que no vaya hacia los extremos. Yo pienso que necesita un gobierno decente. Y también... Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctora Ponte, ¿verdad? Permítame dar un criterio muy personal sobre la personalidad de este señor Yacu, que ya lo conoce todo el país. Puede ser el hombre más inteligente, pero es una persona que ha destruido no solo una vez, sino algunas veces la ciudad de Quito.
Y el hecho de que esté mismo recibiendo órdenes, recibiendo dinero y unido con los señores de UNES, con el prófugo, más con los social cristianos, yo no pienso que es un político que se lo puede calificar de inteligente, sino de oportunista y de un destructor. No, nosotros no quisiéramos jamás hablar de centro, ni de izquierda, ni de derecha, porque no hay. Desgraciadamente en nuestro país lo que hay es una tarea de pillos sinvergüenzas, que lo único que tratan de llegar al poder para enriquecerse y destruir a la patria. Queremos hombres que vayan a hacer algo, en verdad, por la patria, que vengan hombres como antiguamente habían buenos legisladores, buenos presidentes que se hacían sentir en el Parlamento, y no payasos que están hoy. Entonces yo no creo, señor periodista, de que tenemos que seguir pensando en un Yacu Pérez que, como repito, es un terrorista. En pocas palabras, es un terrorista, porque quien destruye bienes del Estado, bienes del pueblo, secuestra y tanta cosa, es un terrorista. Gracias. Mire usted cómo lo describe el doctor, un terrorista, y defiende el agua y destruye las ciudades. Ese es el problema de los líderes que hay en el Ecuador. Bueno, es que me parece que se han hecho generalizaciones y hay una narrativa tras de eso. Hay interesados en promover eso, ¿no? En promover que hay terrorismo. Hombre, en Francia, mire, porque siempre se habla de las naciones, entre comillas, civilizadas. En Francia ahora mismo están enfrentando el país de las luces. Un terrible problema, ¿no? Un terrible problema, porque, hombre, los grupos de presión, los grupos de tensión, como es la CONAIE, existen en todas las partes del mundo. Obviamente hay una narrativa que intenta decir que esas demandas no son así. Hay una narrativa, por ejemplo, que pretende decir que la lucha de ellos es únicamente los combustibles. Y eso es errado. Si uno lee, y yo le invito siempre a la gente, a ver, leamos la propuesta que tiene ISA, porque me parece que la confusión va con ISA, entre ISA y Yacu. Si usted lee la propuesta que tiene ISA, a mí también me parece que hubo una confusión. Hay cosas bastante interesantes, ¿no? Porque, hombre, tampoco se puede negar que este gobierno ha tomado decisiones desastrosas, desmantelar el registro civil, desmantelar Correos del Ecuador, gran parte de la inversión del MIES. Correos del Ecuador ya estaba, ya no existía, Carlitos. A mí me parece que lo de las becas, es que básicamente es la misma. Correos sí, ya es una institución que hace rato desapareció, ya a nadie le interesa, ya creo que o sea... miren, esas cosas yo discrepo con usted. Se quedó relegado ya. No, claro. Correos del Ecuador porque no se modernizó, Correos del Ecuador era un courier que efectivamente le había dado a la clase media y a mucha gente, estudiantes principalmente, la oportunidad de comprar cosas del exterior a muy barato costo. Hoy si usted quiere traer un libro, le cuesta entre 150 a 200 dólares un courier. Bueno, es la diferencia. Sí, es posible. Solo, bueno, tal vez la discrepancia está en que no es que lo ha hecho, ya lo encontró destruido y ahí lo ha dejado. Fue parte del pacto con Lenin, algunos como el tema de los combustibles. Claro. ¿No? Bueno, y fíjese, en Italia acaban de capturar a unos, llamémosles delincuentes de los Latin King, alguna cosa de esta gente, que intentaban asesinar a los maras, algunas de estas pandillas de Centroamérica. O sea, pero allá no es que hay jueces que los liberan de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Eso es otro nivel, ese es otro nivel. Por eso es que algo nos falta aquí. Por eso le decía, mire, a mí me parecería que lo que necesita este país no son negociaciones bajo la mesa, sino acuerdos de gobernabilidad, que los hay en todas partes del mundo, en nuestro vecino. Gustavo Petro tiene hoy ministros del Partido Liberal y del Partido Conservador. Digamos, si uno va a la parte ideológica, son sus contrarios, pero en realidad están gobernando partes fundamentales. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy. Yo llamo porque quiero dar una opinión sobre el asambleísta Villavicencio. Yo en lo personal no lo conozco, nunca he hablado con él, pero pienso que es el único asambleísta, en verdad, que trabaja por fiscalizar, ¿no? En este gobierno y en los otros gobiernos también, porque él presenta lo que se va a hacer del juicio político. Yo pienso que hay que tener un poco de sindéresis en lo que se dice y no poder atacar al asambleísta Villavicencio. También de lo que dice su entrevistado, hay que recordarle que él decía que Bolivia era el ejemplo del país, ¿no?
el mejor ejemplo gobernado es hasta el día de hoy, es hasta el día de hoy, ya. La mejor economía en Sudamérica. No, Bolivia está en una crisis económica verdaderamente terrible. Sí, devastadora, es verdad. Los bolivianos están buscando los dólares con desesperación, los tenían en los bancos ahorrados y no pueden sacarlos. ¿Por qué? Porque el gobierno socialista, ya de Evo Morales con su títere que tiene ahí, los está utilizando porque se han quedado sin recursos. Ya no tienen recursos, ¿no? Ellos vendieron sus recursos, nacionalizaron y por eso tenían un poco de estabilidad económica. Entonces, de la persona de lo que dice también hay que ver. Se equivocó en lo de Bolivia, se equivoca en lo de Isa. Hay que leer su libro, el mariateguista Isa, él habla de la revolución armada, inclusive. Entonces, no. Y usted es un conocedor, Freddy. Debe también darles y retenerlos. La vez pasada, su entrevistado también del correísmo decía que la economía planificada de China ha triunfado sobre la economía libre. No se da cuenta que en China hay una economía libre, lo que no hay es libertad económica, libertad de pensamiento, libertad política, libertad de expresión. Entonces, eso no más creo. Muy bien. Es su opinión. Sí, es su opinión y la respeto, pero los números han demostrado lo contrario. Bolivia es una de las economías más prósperas de Sudamérica, han hecho las cosas de manera distinta y creo que uno de los males es precisamente meter a todos en el mismo saco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le voy a poner algo que sucedía hace poco tiempo. Decían que ganaba Gustavo Petro y que iba a haber una oleada de colombianos acá, que ganaba en Chile la izquierda y que los chilenos iban a venir y que los capitales venían en oleadas acá donde hay el dólar. No ha pasado eso. Y evidentemente hay ahora una corriente que a mí me parece que es erróneo meterlos a todos en el mismo saco. Por ejemplo, usted no puede comparar la política de Brasil, que es un gigante que está negociando a nivel de BRICS, con la política de Bolivia. No puede meterlos en el mismo saco que su vecino, la Argentina. El error que viene de los medios internacionales y básicamente de agencias estadounidenses es que pretenden polarizar y meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? A mí me parece que Bolivia es un buen ejemplo de lo que se debía hacer porque no despilfarraron el dinero y precisamente Arce, que está ahora en el poder, es quien lo hizo posible, era el ministro de Economía. Pero bueno, para no meternos a esos temas que a mí me parece que a veces levantan tensiones. Yo les voy a copiar la frase de los correístas, es cuestión de tiempo. Sí. Ya vamos a ver en los próximos días y ahí quedará aquí seguramente grabada su opinión de lo que pasa de lo que ya está pasando dolorosamente en Bolivia. No hay problema, lo vamos a dejar en los próximos días, vamos a ver. De hecho ya estalló la crisis en Bolivia, ha estallado la crisis en Bolivia, pero ese es un punto aparte. Estamos hablando de los, ¿por qué no le gusta, por ejemplo, la alianza con Gustavo Larrea? Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, un gusto de saludarlos, al panelista, a Carlos Chalaco. En realidad, en nuestro país, la democracia está por los suelos, porque nosotros los ecuatorianos siempre hemos respetado la constitución política del Estado. Hemos puesto candidatos, hemos puesto presidentes, asambleístas, pero aquí se está viendo, analizando propiamente de que cada quien quiere llevar agua a su molino. Esto está como estar en el mar, lleno de puros tiburones y un pescado que nada para salvarse, en este caso de Fernando Villavicencio. Claro que es una fiscalización, presenta a la asamblea, presenta al país, pero desgraciadamente no tiene ese apoyo. Es como Carlos Chalaco. Él quiere, en nuestra provincia de Loja, quiere demostrar su honradez, quiere demostrar la presencia de él como profesional, con una ética humanista. Y si no tiene ese apoyo, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. Gracias, muy amable. Sí, bueno, muchísimas gracias por su criterio. Yo creo que en general, para no hablar de nombres ni hablar solo de tendencias, porque creo que ese ha sido uno de los problemas que ha revivido al correísmo, ¿no? El hecho de que se está hablando todo tiempo de ellos. Yo creo que el país debe pensar en un gran consenso, ¿no? Por eso le decía que quizás a mí me gustaría un gobierno de centro, un gobierno mesurado.
un gobierno que piense en las cosas que realmente le están pasando. Este gobierno ha perdido esa oportunidad, es evidente que no está haciendo bien las cosas, y lo que el país espera de su clase política, y nos incluye, es llegar a consensos, Freddy. Respecto a la pregunta de Gustavo Larrea, no me gusta por la forma de él ver. Él, por ejemplo, pertenece a esa izquierda del siglo pasado, ¿no? De los que piensan que todo se resuelve por la fuerza, en un partido demasiado centralizado. No me gustan sus ideas, nada más. No tengo nada contra él. No me gustan sus ideas y creo que le haría un daño a Yacu el polarizarse hacia una tendencia política. Me parece que necesitamos a alguien mucho más mesurado y de centro que pueda llegar a consenso. Algún rato le invito a Carlitos un café yo y por favor que se repita otro, pero que me cuente de dónde nace el liderazgo de Gustavo Larrea. ¿Quién le dijo a este hombre que es líder? Yo solo quisiera saber eso. Con Correa era un hombre muy cercano, ¿no? Fue su ministro de gobierno, el hombre que negociaba con Lenin Moreno es quien lo pone ahí. Son amigos desde la universidad. Claro, del MPD, de la izquierda. Y este era el que dicen que negociaba con las FARC. Y seguramente por eso lo tenía, pero está bien que sea un gran líder, un astuto para negociar con las FARC, con todo eso, pero con el pueblo ecuatoriano, ¿a dónde has visto un grado ínfimo de liderazgo ahí? Hay cosas que seguramente nos vamos a ir de este mundo sin haberlas aclarado. Aclaren, hombre, ayuden ustedes también a investigar, no me dejen solo para preguntar de dónde viene, de dónde nace. De hecho, le contesto la pregunta. Hay una entrevista que hace 2 semanas tuvo el hermano del expresidente Correa, Fabricio Correa. Ya. Él dio de dónde es el origen, ¿no? Pero entiendo que es por esta relación que tuvo con Lenin Moreno. Es más, me enteré a través de esa entrevista que Otto Sonnenschorner también estuvo dentro de la Revolución Ciudadana, iba a ser el candidato a vicepresidente y a última hora se lo metieron a Glass. Para que usted vea que el problema no son los nombres, claro. El problema son los intereses que se cuecen tras de eso. Y eso es lo que está pasando en la Asamblea. Y el problema es cuando ustedes escuchan que hay que llegar a acuerdos, significa que hay que llegar a acuerdos con ellos. ¿Ustedes creen que Lazo va a llegar a un acuerdo conmigo, con usted que está hablando aquí con Karen? Nosotros no existimos. No existimos. El acuerdo, cuando se dice que llegan a acuerdos, es con Correa, con Nebot, con Gustavo, incluso con Isa. Esos son los acuerdos. Y ninguno de ellos nos representan a nosotros. Sí. Fíjese usted, llegan a acuerdo con ellos y el país entra en paz. Pero ninguno de los que les he mencionado nos representan a nosotros. A mí no me representa Correa, Nebot no me representa, Gustavo Larrea no me representa, Isa no me representa, Yacu tampoco me representa, nadie me representa. Y sin embargo, tienen que llegar a acuerdos con ellos. Y nosotros, y ellos se toman el nombre del pueblo. Es así como manejan la política, Carlitos. Es así, es así como se ha manejado, y por eso mismo rechaza el pueblo. Yo esperaría que los acuerdos sean sobre temas urgentes que tiene la nación, ¿no es cierto? Exacto, sobre temas urgentes que están allí, claro. Y que desafortunadamente no forman parte de esas negociaciones, pero para eso tenemos los asambleístas, y solo quería terminar con esto. Y no me representan los asambleístas, y no me representa Lazo. Porque mire, no me representa ninguno. Seguramente hay muchos votos que se van a ir abajo de la asamblea en estas famosas negociaciones. Yo aspiraría que si alguno de los asambleístas lojanos va a vender su voto, por lo menos pida algo a cambio, diga, oiga, vea, termíneme la vía Taquil Chantaco Chuquiribamba, la vía Loja Catamayo, póngamele más recursos a los gobiernos parroquiales. Pero no pasacafés. Volvemos enseguida regresamos.